Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, en esta oportunidad vengo a presentarles el segundo tema del curso de biología, que vendrá a ser el origen de la vida. ¿Sí? Bien, sin más, comencemos. Entonces, desde un inicio, el hombre trataba de explicarse cómo los seres vivos se originaron, y para ello, bueno, se planteó numerosas ideas, ¿no? Desde las más descabelladas hasta las teorías científicas, ¿no? Las cuales pues pueden ser o tienen soporte o pueden de alguna manera demostrarse con la experimentación, ¿sí? Ese conocimiento entonces a lo largo del tiempo fue evolucionando a medida que las condiciones de vida, el desarrollo social y el avance de la tecnología fue aumentando, ¿sí? Entonces, estas teorías son las que básicamente tratan de explicar cómo fue el origen, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles fueron las principales. En primer lugar tenemos a la teoría creacionista. Esta teoría se basa, ¿no?, en los conocimientos que se transmitieron por miles de años, ¿no?, en la Biblia, que se plasmaron en la Biblia, y en el cual se establece, ¿no?, que hay un ser supremo que básicamente dotó de vida, ¿no?, a todo lo existente en este planeta. Bien, entonces esa es una teoría, una de las más conocidas. Bien, en la antigüedad una de las primeras teorías que surgió para el origen de la vida fue la teoría vitalista, o también denominada de la generación espontánea. Esta teoría afirmaba de que existía un principio o fuerza vital que hacía que los seres vivos nacieran o surgieran espontáneamente de la materia orgánica en descomposición, o sino también de la materia inerte bajo ciertas condiciones. Entonces, en resumen, ¿no?, como dice, esa fuerza vital básicamente actúa en objetos que son tanto orgánicos o inorgánicos. Bien, en el caso, en el inicio se pensaba, por ejemplo, que el agua generaba los peces, o que o como podemos ver en la imagen, ¿no?, que de la madera se generaban los insectos, pero de la nada, ¿no? Por acción, bueno, básicamente por la acción de la fuerza vital. ¿Está bien? Eso es lo que planteaba la teoría vitalista, que en el ambiente existía un principio o fuerza, ¿no?, que hacía que las cosas tomaran vida. A ese principio fue que Aristóteles, o a esa fuerza sobrenatural, es lo que él denominó entelequia. Bien, esa teoría vitalista se mantuvo por muchísimos años, por más de 1000 años, ¿sí? En segundo lugar, una de las teorías también que de alguna manera fue de contraparte a la teoría vitalista fue la teoría de la biogénesis. La teoría de la biogénesis plantea de que los seres vivos se producen solo si hubo un ser vivo preexistente. Es decir, no es que los seres vivos surjan de la nada, sino que hubo otro ser vivo que dio la vida a ese ser vivo, ¿sí?, o que dio origen a ese ser vivo. Entonces, la biogénesis es aquel principio en el cual la vida solamente se origina de una vida preexistente. Bien, por ejemplo, tenemos una araña, ¿no?, que pone huevos, ¿no?, de los cuales saldrán más arañas. Entonces, ese es el principio básico de la biogénesis. La vida solamente la vida puede generar vida. Entonces básicamente en el siglo XVII es donde se establece un enfrentamiento entre estas dos teorías. Por un lado tenemos al vitalismo, representado por Jan Baptista van Helmont, ¿sí?, que fue un médico holandés que en 1620 publica lo que es su famoso recetario para la creación de ratones. Podrá parecer un poco descabellada la idea, pero miren básicamente cómo era el pensamiento de esa época. Él decía: si nosotros ponemos un tonel
¿no? Dentro de él ponemos ropa sucia y trigo. Dentro de 21 días vamos a obtener ratones. Esa era su teoría. Parece un poco descabellado, ¿verdad? Muy bien. En contraparte a ello, unos años después, ¿sí? Más de 40 años, Francesco Redi, un médico italiano, en base a la experimentación, bien, que vendría a ser parte importante del método científico, ¿sí? Demuestra la falsedad de esta generación espontánea, diciendo de que, bueno, básicamente la vida es generada por otro ser vivo, ¿sí? ¿De qué manera? Bien, en este caso él experimentó con carne, ¿sí? Carne de distinto origen, ¿sí? Las puso en frascos. Uno, que podríamos ver, no está tapado del todo, ¿sí? Y otros dos que sí, uno totalmente y uno con rejillas. Entonces, ¿qué podríamos observar ahí? Que la materia, en este caso orgánica, como es la carne, genera vida siempre y cuando venga, en este caso, el mosquito y deje huevos, ¿sí? Las larvas no son creadas de la carne de la nada, sino que hubo un agente, en este caso una mosca, la cual depositó los huevos, ¿sí? Y esto se demuestra fácilmente porque cuando ponemos una tapa en el frasco, no se genera ningún tipo de ser vivo acá adentro. Bien, pero si en este caso, miren, ponemos una rejilla, vemos que las moscas dejan los huevos, pero en la rejilla. Estos ya no llegan a caer en la carne. Entonces, este experimento de alguna manera fue la contraparte de lo que había planteado Van Helmont. Pero años más tarde, John Needham, en 1769, de alguna manera revive el vitalismo, ¿sí? Sugiriendo de que sí existe generación espontánea. En este caso, él experimentó con microorganismos. Él lo que hacía es, muy bien, tenemos un caldo, ¿no? En el cual han proliferado bacterias, ¿sí? Y hacemos un hervido, dejamos un tiempo que pase y luego vemos que este caldo vuelve a proliferar, es decir, la vida se genera espontáneamente nuevamente, ¿sí? Pero ¿cómo es eso posible? ¿No? Entonces él plantea de que hubo generación espontánea, hubo una fuerza vital que generó esas bacterias. En contraparte, Lázaro Spallanzani refuta entonces la teoría de la generación espontánea haciendo un experimento similar, pero en este caso añadiendo una variante. A los matraces él les puso tapas, le puso tapones. Si por un lado se generaban los microorganismos, ya que no había un obstáculo, una barrera, ¿no? En este caso vendría a ser la tapa. Cuando el matraz posee esa tapa no se generan los microorganismos, es decir, no se ve la turbiedad de ese medio. Entonces, de esta manera, él creyó haber refutado a Needham, pero Needham nuevamente plantea, pero claro, fácil, dice, no se generó vida en este segundo caso, claro, si la fuerza vital no actuó sobre ella, porque ese tapón es suficientemente fuerte como para no dejar pasar la fuerza vital. Lázaro Spallanzani sencillamente no supo cómo responder a ello. Bien, entonces, años después, en donde finalmente hubo un experimento en el cual el experimento de Pasteur fue básicamente determinante para poner fin al vitalismo. ¿Y cuál fue el experimento en sí? Él, con un matraz, con dos matraces, en uno el cual poseía un cuello normal y el otro con un cuello curvado o cuello de cisne, vertió caldos
¿sí? En los cuales había proliferación de microorganismos. Se procedía a hacer el hervido, ¿no? Y luego esperábamos qué sucedía, ¿sí? Lo que se esperaba era que se produjeran los microorganismos. Bien, especialmente en el matraz cuello de cisne estaba la diferencia. Si bien el matraz posee esa curvatura, ¿no? Que estaba hecha especialmente para dejar pasar, entre comillas, lo que sería la fuerza vital, ¿sí? Se debería producir los microorganismos, ¿no? Una proliferación. Entonces se esperaba ese resultado. Pero ¿qué se obtuvo al final? Se ve que en este matraz el caldo permanece sin microorganismos. Los microbios o las partículas básicamente quedaban retenidas en el cuello. Y la única forma de que llegara a proliferar aquí bacterias era inclinando el frasco, de alguna manera inclinando hasta cierto punto en el cual este líquido o este caldo llegar a tener contacto con estos microorganismos, y luego poniéndolo en la posición normal, la proliferación bacteriana era evidente. Entonces, si aquí hubiera habido la acción de la fuerza vital, se hubiera producido los microorganismos, pero nunca se produjo eso. Entonces, con ello se puso fin al vitalismo. Pero a su vez dejó otra duda. Supuestamente con ello acabó con el vitalismo, pero en sí no dio explicación al cuál fue el origen de la vida. Con eso solo sabemos de que una vida anterior produjo otra vida, pero ¿fue siempre así? ¿O hubo un origen en sí? ¿O hubo un origen el cual de sustancias que aparentemente son inertes, ¿no? O inorgánicas, se producen los organismos, los seres vivos? Entonces, con ello se plantean otras teorías. Una de las más conocidas es la teoría de la panspermia. El primero en plantearlo fue Savant August Arrhenius en 1908. Él decía de que la vida es una característica del universo y que está en forma de esporas. Una de estas esporas cayó a la tierra, ¿no? Y produjo la vida. O que estas esporas cayeron a la tierra y produjeron la vida, ¿sí? Era el pensamiento de Savant Arrhenius. Entonces, la panspermia podemos dividirla de dos formas, ¿no? Una como radiopanspermia, ¿no? Es decir, que la vida proviene del espacio en sí. Y la litopanspermia, lito básicamente referido a la tierra, ¿no? Perdón, a la piedra, es decir, los meteoritos, ¿verdad? Quiere decir que la vida podría viajar dentro de meteoritos y que estos asteroides o meteoritos tenían las condiciones donde podría producirse la vida, y que una de ellas llegó a la Tierra y estableció la vida en la Tierra. Entonces esta teoría fue planteada por Fred Hoyle y Chandra Wickramasinghe en los 60s, ¿sí? En pleno siglo XX, el siglo pasado. Bien, la primera teoría fue abandonada ya que Paul Becquerel había demostrado que las esporas bacterianas se destruyen a causa de la radiación ultravioleta, las bajas temperaturas y el vacío absoluto. Es decir, es imposible que un organismo vivo pueda proliferar en el espacio, es imposible, ¿sí? Bien. Y por último, tenemos la teoría que en sí generó una revolución en estos últimos siglos, ¿sí? Vendría a ser planteada por Alexander Oparin, el cual tuvo ideas inspiradas en Darwin y en Hegel, y John Haldane en la década de los 20, ¿sí? A inicios del siglo XX. Alexander Oparin tenía una obra
denominada El origen de la vida, ¿sí? En el cual él explicaba todos los supuestos a los cuales él había llegado en conclusión. Y ambos científicos, tanto Oparin y Haldane, coincidieron de que la vida se originó en los mares, ¿sí? Ambos tenían la idea de que en la atmósfera primitiva hubo ciertas condiciones, hubieron componentes particulares, ¿no? Que hicieron que se formaran estas moléculas orgánicas y de alguna manera se produjera la vida, ¿sí? Entonces a los océanos, que es básicamente que es el medio ideal donde puedan producirse estas reacciones químicas para que se produzca la vida, a ellos denominaron caldo primordial. Bien, entonces con todos los conocimientos de ambos es que se establece de que al inicio la atmósfera primitiva era una atmósfera reductora, es decir, que hubo una cantidad de oxígeno muy baja, ¿sí? Y que los principales componentes eran metano, amonio, dióxido de carbono y agua en estado de vapor. En las condiciones del momento, en el inicio todo era caótico, habían actividad volcánicas, tormentas eléctricas, radiación y el calor. Entonces esas dos condiciones dieron con el origen de moléculas de compuestos orgánicos, bien, que al final llegaron a conformar los denominados coacervados. Esos coacervados son los precursores de lo que vendrían a ser las células procariotas, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué establecía la teoría quimiosintética en sí? Que las moléculas inorgánicas en un inicio pasaban a unirse para formar moléculas orgánicas. Estas a su vez se unían entre ellas y formaban macromoléculas. De las macromoléculas, estas al juntarse formaban lo que era el primer precursor, lo que es denominado el coacervado, ¿sí? Ese precursor tenía como características, ¿no? De ser un medio ideal para que reacciones químicas se produzcan de forma sencilla, ¿sí? Y tenían como componentes principales a las 4 biomoléculas, en este caso a las proteínas, los aminoácidos, los carbohidratos y los lípidos. Bien, esos eran los coacervados. Bien, esta teoría fue de alguna manera apoyada por un experimento, el cual fue dado por Stanley Miller y Harold Urey. Ellos lograron la síntesis de moléculas orgánicas a partir de inorgánicas. Lo que se logró formar fueron básicamente aminoácidos, ácidos grasos, urea y entre otras moléculas, ¿no? Simulando las condiciones de la atmósfera primitiva. Este es el prototipo que diseñaron, el que muestro en la imagen, para por medio del cual se estableció este experimento. Primero tenían el matraz, con agua en ebullición, ¿no? Que simulaba el océano. Luego ellos sometían gases como en el caso del metano, el amoníaco, el hidrógeno, ¿no? Los cuales eran sometidos a descargas eléctricas. Estas descargas eléctricas simulaban la atmósfera primitiva, ¿cierto? La atmósfera entonces estaba compuesta de metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua, como habíamos establecido al inicio. Estos gases iban a ser pasados por un condensador, que es básicamente agua que ayuda a que estos gases se enfríen y que se condensen en la parte de abajo. Y por último se tomaban muestras. Y lo que se observó es que básicamente con el pasar del tiempo, en este caso particular, solamente en menos de una semana, obtuvieron compuestos orgánicos al tomar las muestras, que son los que he mencionado aquí.
Entonces ese experimento les valió ganar el premio Nobel en 1953, ¿sí? Entonces este es importante porque básicamente establece la conexión entre la química y la biología, ¿no? Que es uno de los primeros pasos para establecer esta conexión. Bien. Seguido a ello, en 1958 tenemos los trabajos de Sidney Fox, en los cuales él y sus colaboradores en la Universidad de Miami obtienen estructuras proteicas limitadas por una membrana que podían llevar a cabo algunas reacciones químicas análogas a las de las estructuras vivas, ¿no? Como en las células. Estas fueron denominadas microesferas, ¿no? Que debido a su conformación sugieren que los tipos de procesos que pueden haberse dado en estos compuestos son básicamente autónomos, ¿sí? Ellos propician un ambiente autónomo, ¿no? Y que son capaces de conducir reacciones químicas necesarias para mantener su propia integridad física y química. Entonces, esto es un trabajo seguido, ¿no? Del trabajo de la síntesis orgánica. En este caso, las microesferas son compuestos que poseen una mayor complejidad. En este caso estamos hablando de proteínas, ¿sí? Estructuras proteicas que de alguna manera tienen una autonomía. Entonces estos trabajos son importantes. Bien, entonces como resumen tenemos que el origen de la vida a lo largo del tiempo tuvo entre cuatro teorías principales, ¿no? Una de ellas el creacionismo, como lo vimos al inicio, el cual tiene como base la Biblia o el libro del Génesis. Luego la generación espontánea, la cual proponía de que la vida no proviene de la nada, ¿no? Por medio de la fuerza vital, la cual fue refutada, como ya sabemos, ¿no? Por Louis Pasteur. Luego la panspermia, que la vida llegó o que la vida tiene un origen extraterrestre. Y por último la evolución prebiótica o quimiosintética, ¿sí? Que explica la formación de moléculas orgánicas y estas a su vez evolucionan a las células, ¿no? Por medio de distintos procesos. Bien, entonces en resumen esto es, les dejo este cuadro y bueno, cualquier duda me escriben en el Facebook y nos estamos viendo hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.